que creó los cielos y la tierra y que nos permitió esta vida, un poco de tiempo sobre esta tierra. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo aquí, ante tu palabra y ante tu presencia, buscando tu reino, buscando tu justicia. Aquí estamos, Señor, esperando tu voluntad, esperando la salvación del Señor Jesucristo. Nosotros no somos nada, somos pecadores, somos débiles. Señor, llénanos con tu palabra de vida a cada uno de nosotros para que nosotros seamos salvos y tengamos una esperanza verdadera del reino de Dios. Muchas gracias, Señor, por guiarnos hasta aquí. Aquí estamos esperando tu misericordia. Muchas gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18, verso 9. San Lucas 18, verso 9 al 14. Les leo, dice así: a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí, hoy vamos a recibir, ¿verdad? La palabra de la salvación. La salvación viene por la palabra. Esta palabra no es palabra de un hombre, es palabra de Dios, ¿verdad? Todopoderoso. Por eso, recibir la salvación es recibir la palabra de vida que nos da la vida, el verbo de vida. Hoy así vamos a buscar, esperando esta palabra de vida, que venga, ¿verdad? Que venga a cada uno de nosotros. Como aquí subió dos hombres al templo, ¿verdad? A orar. Uno era fariseo. Este fariseo era como un hombre muy religioso, muy religioso. Entonces, como intérprete de la ley, fariseo, ¿verdad? Escribas, son líderes de la religión judía. Entonces ellos guardaban muy bien la ley. Pero sabemos que ningún ser humano será salvo por medio de la obra de la ley. Cumpliendo, guardando la ley, ninguno será salvo. Pero ellos confiaban en su obra, ¿verdad? De la ley. Porque yo, ¿verdad? Diciendo, yo estoy guardando y cumpliendo esto.
¿Cómo Dios no me conoce? ¿Cómo yo no puedo ir al cielo? Así soy justo, como aquí dice, ¿verdad? Menospreciando a los otros y confiando, ¿verdad?, en sí mismo como justos, pero no era justo. Ningún ser humano será justificado, dice, ¿verdad? Ninguno será justificado por las obras de la ley. Uno que ya fue justificado se llama justo. Así sale en la Biblia justos, salvos, pero no por la obra, sino por la fe, por la fe. Entonces hoy vamos a tener, ¿verdad? Esta fe, vamos a recibir esta fe. La fe viene por el oír de la palabra. Así vamos a recibir la palabra de vida. Entonces, como este fariseo, ¿verdad? Era como parábola. Pero fariseos así siempre han vivido, guardando muy bien, como dijo aquí, ¿verdad? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este publicano era un representante de los pecadores. Como ramera, ¿verdad? Ramera, una mujer ramera que vende su cuerpo. Y todo el mundo sabe, ¿verdad? Ah, ¿quién es pecador? Ramera, qué sucia. Y publicano, qué sucio. Porque ese publicano era como ladrón. Él era funcionario de imperio de Roma. Recogía, ¿verdad?, impuestos de su pueblo, todo, pero robando un parte de impuesto y entregaba, ¿verdad?, al imperio de Roma. Entonces todo el mundo sabe, ¿verdad? Él así gana mucho dinero. Entonces la mayoría de los, ¿verdad?, publicanos son ricos, tenían mucha riqueza. Entonces todo el mundo sabe quién es el pecador, publicano y ramera. Sí, y comparaba así de esta manera, como fariseo, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es mejor, fariseo. Él no peca y guarda muy bien, ¿verdad?, la ley. Entonces, ¿quién es más limpio? ¿Quién es más justo? Pero para ir al cielo, uno, ¿verdad?, debería ser, ¿verdad?, perfecto. Ser justo debería ser perfecto. Más o menos, no. Así no puede ir al cielo, debería ser perfecto. Entonces, ¿quién puede ser perfecto? Tratando de cumplir la ley, ¿verdad? Llevando bien toda la palabra de la ley. ¿Quién puede ser perfecto? Así, ¿verdad? Nadie puede ser salvo. Nadie, ¿verdad? Ningún ser humano será justificado por medio de la obra de la ley. Ninguno. Por eso la Biblia dice, todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Defendiendo de las obras de la ley, están bajo maldición. Tratar de como cumplir la ley, ¿verdad? Tratar de como no pecar, no es malo, es bueno. Tratar de no pecar y cumplir la palabra de Dios es bueno. Pero ninguno puede ir al cielo como limpiándose, justificándose. Por eso dijo, ¿verdad? Están bajo maldición. Un pecado grave y grande. Como fariseo, un pecado, ¿verdad?, muy poquito. Tiene muy poquito. Pero tiene también pecado. ¿Sí o no? Fariseo también tiene pecado. Más limpio que otros. Más como disciplinado que otros. Pero también tiene pecado. Ese es el problema. Todo el mundo tiene su pecado. Sí, ese fariseo ha vivido en toda su vida así. Aquí no está mintiendo. Guardaba, ¿verdad?, como
el día de reposo y daba su diezmo, todo lo que ganaba? Sí. Y oraba, ¿verdad? Ayunaba 2 veces a la semana. Pero la salvación no por la obra. Haciendo así, ¿verdad? Perfectamente, según punto de vista de cada uno, pero le falta. Le faltaría algo, ¿sí o no? Eso es la vida. Por eso ningún ser humano será salvo por las obras de la ley. Sí, vamos a buscar San Mateo como habla, ¿verdad?, sobre fariseo. San Mateo capítulo 5, verso 20. Dice, San Mateo 5, verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Usted quiere ir al cielo según su justicia, ¿verdad? Propia, pero no fuere mayor de la de los escribas y fariseos. No podráis, ¿verdad? No podréis entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede ganar a los fariseos por la justicia. Nadie. Pero como la Biblia dice, ¿verdad? Fariseos, no puede. Como Lucas, ¿verdad? 16 dice, él no puede. Más bien, publicano fue justificado, descendió a su casa justificado, salvo. Más bien, este publicano, ¿verdad? Fue salvo primero. Qué extraño eso, ¿no? Así dice la Biblia. Entonces aquí Dios nos explica sobre la voluntad de Dios, cómo Dios nos salva. Así nos salva. Sí. Entonces, aquí en el mundo, ninguno podría hacer algo mejor, ¿verdad?, que fariseo. Nadie puede ganar al fariseo. Ya fariseo, ¿verdad? Ya probó en toda su vida, cuidando, guardando toda la ley, no pudieron. Jesucristo dio, ¿verdad? Hipócritas. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, verso 25. Mateo 23, verso 25 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de lobo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces Dios ve, ¿verdad?, al corazón de cada uno. Por fuera, que limpio y bonito, ordenado, sí, como justo, ¿verdad? Justo. Pero por dentro, sucio, igual que todos. Menos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro igual, como fariseo, menos iniquidad, menos suciedad, pero igual también pecador, igual sucio. Si muere, ¿a dónde va? Al infierno. En toda su vida, guardando, luchando contra el pecado,
recitando, ¿verdad? ¿Ha visto? Judíos así, meditando, recitando, hacia pared ahí, llevando una caja en su frente, en su mano. Siempre lleva, ¿verdad? Palabra en su cuerpo para guardar y cumplir en toda su vida. Pero la salvación es otra cosa. Así ellos, los judíos, fariseos, escribas, ¿verdad? Sacerdotes, como mataron al Señor Jesucristo, rechazaron. Hasta hoy en día, muchos judíos aún confían en su judaísmo, en su religión, ¿verdad? Judaísmo. Qué difícil, pero sí, Dios puede. Pero nosotros aquí estamos por la gracia y por la misericordia de Dios primero. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a recibir así la palabra de la salvación. Como hemos aprendido, ¿verdad? Primero uno debería nacer de nuevo, debe nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque por dentro, ¿verdad? Mucha suciedad, iniquidad, porque no ha renacido de dentro. Haciendo algo fuera, ¿verdad? Como un hombre muy religioso, maquillándose, ¿verdad? Y como aquí dice, como sepulcro blanqueados, que blanco, ¿verdad? Limpio, parece, pero por dentro igual muerto, muerto y sucio, mucho pecado, iniquidad. Entonces, así uno debería nacer de nuevo de Dios, ¿verdad? Por la palabra. Así vamos a esperar la obra de Dios. La salvación, así no por la obra. ¿Quién puede? Nadie. Vamos a esperar la obra de Dios con corazón humilde. Sí. Por eso los muertos en el pecado, por el pecado, escuchando, ¿verdad? La voz del Hijo de Dios resucita. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios quiere darnos pacto eterno. Sí. Y recibimos, ¿verdad? Debemos recibir también así una vida nueva y con el Espíritu Santo. Eso también la obra de Dios. Todo eso son obras de Dios. Aquí estamos esperando la obra de Dios según la palabra. Sin palabra, Dios, el Espíritu Santo, no trabaja. Sin palabra. Por eso aquí estamos para escuchar, ¿verdad? La palabra de verdad. Como la Biblia dice, es primera de Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él, a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice. Hace mucho, ¿verdad? Casi mayoría quiere ir al cielo, ¿cómo no? Quiere ir al cielo diciendo, te amo, le amo, Señor. Pero ha recibido el amor de Dios, ¿o no? ¿Ha entendido, verdad? Este perfecto amor de Dios o no? Así viene la salvación. Recibir la salvación es recibir el perfecto amor. El perfecto amor. Se llama perfecto. Echa fuera el temor. Así uno que ha recibido ya no tiene temor de la muerte. Ya no tiene temor de caer al infierno. Así Dios nos da paz y gozo. No defendiendo de nuestra vida, sino ya Dios nos da. Eso es pacto, pacto eterno. Haré, Jehová dijo, ¿verdad? Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. David ha recibido, Abraham ha recibido pacto. Sí. Isaías, vamos a buscar Isaías 64. ¿Puede quitar el micrófono?
Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Leamos. Sí, tenemos, leamos. Junto, vamos. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sí, aquí dice, ¿verdad? Nuestra justicia. Nosotros somos como suciedad, iniquidad. Y dice también toda nuestra justicia. Aquí dice justicia de pecador. ¿Cómo se llama esto? Aquí dice trapo de inmundicia. Parece, ¿verdad? Parece. Es bueno. Muchos también dice, ¿verdad? Yo no peco solamente, yo hago algo bueno. No siempre peco. Pero vea, estas obras buenas que usted pueda hacer, como dice aquí la Biblia, trapo de inmundicia. No sirve. Dios no lo espera. Dios no lo va a recibir. ¿Cómo? Como la obra, ¿verdad? De los muertos que no han sido salvos. ¿Cómo se llama esto? La obra muerta. Ofrenda muerta. No sirve. Entonces, así, ¿verdad? Así somos. Muchos. Si hay muchos que tienen mucho amor, ¿verdad? Simpático, amoroso, benigno, muy suave y atiende muy bien con mucho amor, ¿verdad? Compartiendo comida y invitando café. Qué bonito, ¿verdad? Mucha persona bonita, ¿sí? Buena. Pero siendo así, será salvo, ¿no? No es así. Y también estas obras, Dios lo ve, ¿verdad? Como trapo de inmundicia. No sirve nada. Obras muertas. Obras muertas. Vamos a buscar San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, verso 16. San Mateo capítulo 7, verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si Dios quiere ver, ¿verdad? Dios quiere ver frutos. ¿De qué? De buen árbol, no de árbol malo. Entonces, les pregunto, usted, ¿verdad? A cada uno de ustedes le pregunto, ¿usted es árbol, buen árbol o árbol malo? ¿Soy árbol, buen árbol o árbol malo? Piénselo. A veces bueno, a veces malo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama ese árbol? Malo. ¿Sí o no? Aquí dice malo. ¿Por qué? Aquí dice 18, no puede el buen árbol dar malos frutos. Nunca. Este buen árbol no puede dar malos frutos. Y también dice, ¿verdad? Ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, según punto de vista, de nuestra vista, parece, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Pero ¿de dónde? ¿De árbol malo? Entonces, ¿cómo se llama esto?
malos. ¿Me explico? Así Dios lo ve. Vea, hablando así, fruto, ¿verdad? Fruto. Siempre debemos hablar sobre del árbol. Aquí se llama árbol malo, se llama árbol de pecado. Por ejemplo, ¿qué lleva? Pecado. Porque se llama árbol de pecado. Pecador lleva su fruto, ¿verdad? Pecado. Y el buen árbol siempre lleva buen fruto, ¿sí o no? Buen fruto. No puede dar malos frutos. Entonces, viendo, ¿verdad? Entonces, ¿Quién es buen árbol? Aquí, entre nosotros, ¿quién es buen árbol? Aquí nadie. Algo así dice aquí, ¿sí o no? ¿Quiénes somos? Somos árboles malos. Según nuestro punto de vista, ¿verdad? Yo no, sí soy pecador, pero no tanto. Uno piensa así. Sí, yo peco, pero también yo hago algo bueno. Pero vamos a dejar ese pensamiento, no sirve nada. Si ahora muere, ¿a dónde va? ¿Al infierno? Igual. ¿Por qué? ¿Por el pecado? ¿Qué le sirve estas cosas buenas? Para ir al cielo no sirve nada. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Así vamos a pensar un poco hablando, ¿verdad? Sobre este árbol. Por ejemplo, como árbol, ¿verdad? Se llama el árbol árbol de vida. O sea, aquí habla sobre Jesucristo. Este buen árbol, ¿quién es este buen árbol? Que siempre da buen fruto, nunca peca. Aquí en el mundo, ¿verdad? No hay un hombre justo, ni aun uno. Solo Jesús. Jesucristo. Jesucristo es buen árbol, ¿sí o no? Nosotros somos árbol malos. Se llama el árbol de pecado, ¿verdad? Pecador. Como este árbol también. Árbol, ¿verdad? Árbol de pecado. ¿Qué lleva? Pecado. Lleva pecado y pecado. A veces, ¿verdad? Parece que como algo bueno, pero también árbol de pecado, ¿cómo se llama? Pecado, pecado. Y como árbol de mango, ¿qué lleva? ¿Verdad? Mango. Árbol de manzana, ¿qué lleva? Manzana. ¿Por qué lleva manzana? Yo quiero comer, ¿verdad? Mango. De ese árbol de manzana, nunca va a salir, ¿verdad? Mango es árbol de manzana. Así es. ¿Quiénes somos? Somos árbol de pecado. La salvación es así. La salvación, ¿verdad? Ser cortado de ese árbol, injertado, debería ser injertado en el árbol de vida, en Jesucristo. ¿Cómo, verdad? Injertado así. Debería ser injertado. Entonces, como lama, ¿verdad? Lama, pámpano, viene de este árbol buen árbol, que es Jesucristo. Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Jesucristo es el árbol de vida y buen árbol. Debemos ser cortados de ese árbol de nuestra vida, arrepentido, injertado en el árbol, bueno. Y viene, ¿verdad? Crecimiento y entendimiento, algo bueno, y lleva su fruto. Entonces lo llamamos buen fruto. Si lleva aquí, malos. Entonces uno llevando algo bueno después de recibir la salvación, entonces lo que
podamos llevar algo bueno de nosotros o del Señor Jesucristo. De Jesucristo. Se siente como de sí, entonces, malos. Por eso, ¿quién puede jactarse? ¿Quién puede justificarse confiando en su vida buena, digna, limpia? ¿Quién puede jactarse? Nadie. Se jacta. Entonces es su fruto. Pero se llama, ¿verdad? Malo. Solamente Dios quiere ver este fruto de buen árbol. Se llama buen fruto. Dios quiere ver eso. Eso es la salvación. Debemos ser cortados de allá, o sea, del mundo y del pecado, injertado en buen árbol, que es Jesucristo. Eso es el poder de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Dios, ¿verdad? Puede hacer. Sí, vamos a volver a Lucas capítulo 18. Lucas 18. Verso 13. Dice, mas el publicano, capítulo de Lucas 18, verso 13, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Vea, 14, ¿verdad? Eso es un resultado de Dios, una respuesta de Jesucristo. Os digo que este publicano, ¿sí o no? Este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro fariseo. Ese publicano, ¿verdad? Más pecador, pero primero fue justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado hasta el infierno. Y el que se humilla será enaltecido hasta el cielo. Aquí estaba hablando sobre la salvación de uno. Por ejemplo, este publicano, ¿verdad? Fue justificado. Así fue salvo. Sí, eso habla también sobre la manera de Dios. ¿Qué es la salvación? Hoy vamos a aprender sobre la salvación, ¿verdad? Como publicano descendió a su casa justificado. Ser justificado. Ser justificado, eso es la salvación. Fue justificado, o sea, fue salvo. Eso es la salvación. La salvación. Ser justificado, la salvación, ¿verdad? Igual es ser salvo. Ser salvo, ser limpio, es ser santificado. Uno que ya fue justificado es justo. Uno que ya fue santificado, santo. Uno que fue ya salvo, ¿verdad? Salvos. Entonces ser justificado es ser salvo. Así podemos entender, ¿sí? A los humildes, ¿verdad? Dará Dios. A los humildes dará Dios gracia. ¿A quién da Dios salvación? A los humildes. Humildes. ¿Sí? Vamos a buscar Romano capítulo 3. Romano capítulo 3. Verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Aquí también habla, ¿verdad? Sobre
ser justificado. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Sí se puede, ¿verdad? Ser justificado delante de los ojos de los hombres. Ah, yo soy más limpio que usted. Por ejemplo, ¿verdad? Yo soy más bueno que usted, que ellos, ¿verdad? Malos, pero son pecadores. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿por qué Dios nos permitió la ley? La función de la ley es el conocimiento del pecado. Aunque no somos judíos, también Dios nos ha puesto mucha ley en nuestra conciencia. Hay la ley de Dios. Sabemos lo que debemos hacer y sabemos lo que no debemos hacer. Lo que debemos hacer no lo hace. Lo que no debemos hacer, ¿verdad? Lo hace. Se llama pecado. Sabemos muy bien nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios nos ha dado la ley? Para que sepamos, entendamos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos pecadores. No somos nada. Ah, yo soy más bueno que... Eso no vale. No vale nada. Sí, entonces vamos a ser humilde, más humilde, esperando la salvación de Dios. Y dice verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, entonces por las obras de la ley ninguno será salvo. Por eso, aparte de la ley, Dios nos manifestó que la justicia de Dios. Entonces, uno, ¿cómo puede ser justificado? Por la justicia. Por la justicia de Dios. Por la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios nos justifica. Dios quiere salvarnos. Así Dios nos envió la justicia suya, ¿verdad? Es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a recibir la justicia de Dios que nos justifica. Se llama el Evangelio de la gracia de Dios. Se llama el Evangelio. Escuchamos muchas veces el Evangelio, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La justicia de Dios. Testificada, dice, testificada por la ley. Toda la ley testifica a la justicia de Dios, a la justicia de Dios. Y hablaba muchas veces, pero no entendieron. Todos los profetas, las palabras que hablaron, todos los profetas, ¿de qué habló? ¿De qué hablaron? De la justicia de Dios, que es Jesucristo, que ha de venir, ya ha venido. Ya ahora nosotros vamos a confirmar y entender lo que ha hecho Dios, ¿verdad? Por nosotros, dándonos, ¿verdad? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Jesucristo, el Evangelio de la salvación. Verso 22. Leamos, ¿sí? Juntos vamos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. No hay diferencia con nadie. A todo el mundo, ¿verdad? Dios ya reveló, permitió la justicia de Dios. En Cristo Jesús. Esta justicia de Dios, ¿en dónde? En Jesucristo. ¿Cómo podemos recibir la justicia de Dios? Aquí dice por medio de la fe. En Jesucristo. ¿Cómo? Igual, ¿verdad? La fe es por el oír. O sea, escuchando de esta justicia de Dios,
escuchando del Evangelio de Dios, escuchando, recibiendo esta palabra, ¿verdad? Poderosa viene a cada uno de nosotros. Esta palabra nos da paz y gozo. Así es Dios, gracias. Así, esta palabra, ¿verdad? Nos da una libertad. Verso 24, leamos también junto, vamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, ¿verdad? Romanos, o sea, romanos salvos. El apóstol Pablo envió esta carta a los romanos. ¿Quiénes son? Aquí dice, ustedes siendo justificados son, ¿verdad? Salvos, justos, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Gratuitamente por su gracia. Así no por la obra. Dice, mediante la redención. Esta palabra de redención no lo usamos muchas veces, pero como dice, ¿verdad? La redención. La redención es, sí, la salvación, ¿verdad? La redención es la salvación. Se llama el perdón. Perdón del pecado. Redención es salvación. Ser salvo, ¿verdad? Ser salvo ¿de qué? De pecado. ¿Por qué uno no puede ir al cielo? No por falta de las obras buenas. Mucho piensa en esto. Ah, me falta. Sí, le falta bastante. ¿Cuándo podría alcanzar, verdad? Hasta el nivel de la salvación. Quitando, ¿verdad? Su falta, sus errores. No, nunca jamás llegar. Puede llegar hasta este nivel de la salvación. No. Por la obra, ¿verdad? Uno piensa así. Ah, me falta. Nunca puede ser salvo así pensando en su obra. Nunca. Hay que recibir primero esta vida nueva por la palabra y viene el poder de Dios. Por medio de la redención, mediante la redención, ¿verdad? Se llama el perdón del pecado. El perdón del pecado. Así Jesucristo vino al mundo para salvarnos. ¿Cómo nos salva? Perdonándonos. La redención, ¿verdad? Es como pagar el pecado. 25, verso 25. Leamos, juntos vamos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Como propiciación, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Jesucristo. Aquí está hablando sobre el sacrificio de Jesucristo. Como Jesucristo vino, ¿verdad? Aquí dice como propiciación. Esta propiciación es como una ofrenda para reconciliar entre Dios y nosotros, como una ofrenda de reconciliación. Como nosotros éramos, sí, como los pecadores, ¿verdad? Son enemigos de Dios. Tiene problema con Dios. No tiene relación, ¿verdad? Buena con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, así nosotros ocupamos y también a Dios, ¿verdad? Le ocupa un sacrificio, ofrenda de reconciliar esta enemistad, ¿verdad? Sí, enemistad. Para quitar este enemistad, para borrar, ¿verdad? Como, sí, pecado. Por el pecado, así nosotros somos enemigos de Dios. No podemos estar con Dios. Ese pecado,
nos lleva hasta el infierno, nuestro pecado. ¿Sí? Pero Jesucristo vino al mundo para resolverlo, resolver este problema. Sí, vamos a buscar Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 21. Leamos, sí, junto, vamos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, Jesucristo, ¿verdad? Aquí, como un ángel de Dios, presentó a José. Jesucristo aún no ha nacido, pero así, un ángel de Dios, ¿verdad? Hablaba a José, a María. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque vino, aquí dice, para salvar a su pueblo, a cada uno de nosotros de sus pecados, de nuestro pecado. Así vino. Entonces les pregunto, Jesús vino hace 2000 años atrás, ¿sí o no? Es verdad, es una historia real. Hemos aprendido, ¿verdad? La Biblia, que la Biblia es la historia del mundo que Dios ve, que Dios preparó. Así en medio de la historia del mundo Jesucristo vino. Sí. ¿Por qué vino? Aquí dice, para salvar a su pueblo, para salvar a usted de sus pecados. Entonces les pregunto, ¿le salvó o no? ¿Le salvó o no? Sí, ¿cómo no? Aquí dice, ¿verdad? Vino al mundo para salvarme, por ejemplo, salvarme. Hoy así vamos a recibir esta palabra personalmente. Muchos dicen, Jesús vino al mundo para perdonar el pecado del mundo, salvar a todos. Pero usted, aún no sé. Dice, muchos dicen eso, ¿verdad? Aún no sé. No estoy seguro, dice. No, eso no es bueno. Vamos a recibir esas palabras como mía. Así como Dios me habla, ¿verdad? Personal. Aquí Dios nombra mi nombre. Algo así vamos a recibir. Y recibir esa palabra es mía. Es bueno. Entonces, aquí habla, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vino al mundo para salvar a usted. ¿Sí o no? Vino y murió, ¿verdad? Al tercer día resucitó de los muertos. ¿Sí o no? Punto. Ya. Él ha hecho todo. Entonces, ¿le salvó o no? Sí, creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Pero usted, ¿por qué no tiene esta certeza del cielo? ¿Verdad? ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra. Por falta de conocimiento. Hoy vamos a conocer muy bien para que tengamos esta certeza firme. ¿Sí? Dios nos salvó ya. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Para salvarnos, Jesucristo debería morir y sangrar toda su sangre, porque la paga del pecado es muerte. Así vino Jesucristo para morir. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Dios preparó un regalo de la salvación de cada uno por la sangre, ¿verdad? Por este sacrificio de Jesucristo. Hay que pagar y pagar cada uno. Es justo. Usted debería caer al infierno. ¿Cómo no? Pagar y pagar, ¿verdad? Su pecado en el infierno. No puede salir de allí. No, no puede salir, ¿verdad? No saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así que uno va a caer al infierno, nunca puede salir. Pero
Jesucristo vino al mundo para salvarnos, para que no vaya al infierno. Ya, digamos, como una conclusión, ya nos salvó. Ya ahora vamos a ver, ¿verdad?, cómo nos salvó. San Juan, capítulo 1, verso 29. San Juan, capítulo 1, verso 29. Leamos, sí, leamos juntos, vamos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este verso es verso de la salvación. Por ejemplo, versos, ¿verdad? Un verso que habla de su perdón, un verso que habla, ¿verdad?, de la sangre. Paga del pecado de sangre, entonces ya fue pagado, ¿verdad? Algo así dice la Biblia. Entonces, todos los versos que habla del perdón, está hablando el perdón de sus pecados. Aquí también habla de su perdón, de todo su pecado. Dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra muy grande habla sobre el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado del mundo? El pecado de toda la persona del mundo. O sea, Jesucristo vino hace 2000 años atrás, pero aquel tiempo Jesucristo, como aquí dice, ¿verdad?, quitó y cargó en sí, sobre sí, pecado del mundo, pecado pasado, presente, ¿verdad?, futuro, de nosotros. Nosotros éramos personas muy futuras, ¿verdad?, de aquel tiempo, como después de 2000 años, después. Dios así nos ha visto de antemano, desde el principio. Entonces ya ahora lo que debemos hacer, ¿verdad?, sería recibirlo. Eso es regalo de Dios. Vamos a buscar Levítico. Levítico capítulo 17, verso 11. Levítico capítulo 17, verso 11 dice: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ve, aquí está hablando sobre una ley de expiación. Expiación es salvación. Por ejemplo, uno pecó, ¿verdad? Pecó, ya aprendió su pecado. Hay que traer un animal, cordero, becerro o cabrito o cabra. Para entregar su pecado, pone sus manos sobre la cabeza, imposición de mano, ¿verdad? Y para traspasarlo al animal y después lo como mataba, o sea, degollaba su cuello para sacar toda la sangre. Aquí dice: yo os la he dado. Jehová aquí está diciendo, ¿verdad?, a cada uno, o sea, a nosotros, para hacer expiación, la sangre. Dios nos ha dado la sangre. La sangre, ¿verdad?, es de Dios, parte de Dios. Esta sangre no de nosotros. Así como la Biblia dice. Entonces, esta sangre de los animales funcionaba, ¿verdad? Antiguamente funcionaba, pero no perfectamente. No era la salvación perfecta. Era sombra. Entonces, así practicaba y practicaba en este sacrificio. La misma sangre hará expiación
de la persona, de cada uno. Así sangraba y daba un sacrificio de la sangre. ¿Sí? Daba, ¿verdad? Un animal limpio que tiene pezuña hendida y lumia. Eso como animal limpio. Y daba. Pero era sombra de Jesucristo. Por eso, toda la ley, todos los profetas testifican a la justicia de Dios. Aquí está hablando sobre la justicia de Dios. Sí, ya vino, para cumplir toda la ley, para cumplir toda esta sombra, para cumplir, ¿verdad? A los que como practicaron así, según la ley, para cumplir a todos. Sí, como la Biblia dice, sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de la sangre no habrá el perdón. Sin derramamiento de la sangre no hay salvación. Por eso Jesucristo vino al mundo para morir, para sangrar toda su sangre. Era manera de Dios. Así Dios ha puesto esta ley. Entonces Dios tampoco puede negar eso. Y envió su Hijo unigénito al mundo como cordero de Dios. ¿Qué quiere decir cordero? Sacrificio. De la sangre, de la sangre. Entonces sí o sí, Jesucristo, ¿verdad? Debería sangrar. Así Jesucristo murió en la cruz. Vamos a ver esta foto. Un momento, vea aquí. La ley de expiación. Así, ¿verdad? Uno trae un animal porque él entendió. Uno que, ¿verdad? Pecando, como podría engañarse igual también, pero uno que tiene un corazón, su conciencia, ¿verdad? Buena, limpia, lo entiende muy bien. Y traer un animal, cordero. Y poner su mano, ¿verdad? Sobre este cordero para traspasar todo su pecado al cordero. Así. Y dice, ¿verdad? Soy libre. Vea, esas cosas no se ve, pero ellos lo hicieron confiando en la palabra, en la ley. Jesucristo vino al mundo igual según esta ley, para cumplir esta ley. Cordero, ¿verdad? Para cargar no solamente el pecado de uno, sino, dice, pecado del mundo. Qué gran palabra. ¿Sí? Entonces, así Jesucristo vino al mundo para cargar el pecado del mundo. En el tabernáculo llegaba, ¿verdad? La gente para como ser perdonado, para pagar su pecado por la sangre de un animal. Y lo hacía. Y sangraba. Funcionaba, pero no era perfecta. Una manera perfecta, no. Así Jesucristo vino al mundo. Y también el sumo sacerdote, ¿verdad? Entraba hasta el lugar santísimo una vez al año con la sangre para pedir perdón, ¿verdad? A Dios por el pecado de su pueblo de un año. Sin sangre no puede entrar. Solamente el sumo sacerdote puede entrar hasta el lugar santísimo. Ahí donde, ¿verdad? Hay el arca de 10 mandamientos. Entonces echaba sangre, ¿verdad? Sobre esa capa de 10 mandamientos propiciatorio y echaba frente de ese arca 7 veces pidiendo perdón. Entonces Dios lo perdona, ya funcionó, ¿verdad? Esa sangre, entonces este sumo sacerdote va a salir en vivo, fuera. El pueblo viendo, sumo sacerdote, ¿verdad? Ya salió. Va a saber y entender, Dios lo aceptó este sacrificio y nos perdonó. Era, ¿verdad? La ley de expiación.
según esta ley, así daba y daba cada día, como así, ¿verdad? Cada año. Pero ya Jesucristo vino al mundo como Cordero de Dios para cumplir esta ley, ¿verdad? Una vez para siempre. Judíos lo daba y daba. Pero nosotros somos gentiles, no tenemos templo para sacrificar, ¿no? Pero todas esas cosas, ¿verdad? No se explica de igual manera. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra muy grande. ¿Qué es el pecado del mundo? El pecado de toda la persona en ese mundo que vivían, que viven, que vivirán. Pecado del mundo. Mi pecado está incluido también, ¿verdad? En el pecado del mundo. Sí, eso, entenderlo, ¿verdad? También es importante. La salvación, recibir la salvación es recibir el perdón del pecado. Ya, Dios comenzó la historia del mundo. Antes de la creación no había nada, eternidad. Pero Dios comenzó la historia del mundo. Un día termina esta historia, empieza, ¿verdad? Una vida eterna, otra vez. El cielo en el infierno. En medio de la historia del mundo, Jesucristo vino. Como dice, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel tiempo Jesucristo cargó el pecado del mundo, el pecado de pasado, presente y futuro. ¿Me explico? Él cargó el pecado, ¿verdad? De Adán, de Abraham, de Moisés. Cuando murió Jesucristo, igual nosotros no existimos, ¿verdad? No hemos vivido aquel tiempo, pero Dios lo ve, ¿verdad? Dios lo ve de arriba, desde el principio hasta el fin. Para Dios todo está vivo. Abraham, Isaac y Jacob, todos están vivos. El mismo tiempo vive y lo ve a nosotros también de igual manera. Estamos 2026. Entonces ya pasó casi 2026 años. ¿Qué futuro? Mi persona era una persona muy futura, pero aquel tiempo ya cargó mi pecado. Hace 2000 años, ¿sí o no? Así vino. Él cargó pecado pasado, presente, ¿verdad? De ellos y de nosotros. Vea, aquí algunos no han nacido aún, pero ya lo quitó, ¿sí o no? Es así. Era la obra de Jesucristo. Era la voluntad de Dios. Por eso lo llamamos, ¿verdad? Pecado pasado, presente y futuro. Vea, mi persona aquí, mi pecado pasado. Sí, pasado. Lo entendemos muy bien todo. Y mi pecado futuro. O sea, hasta la muerte. Pecado de mañana no sabemos. Pero si Dios lo sabe, sí o no. No estoy diciendo para que siga pecando, ¿no? Sino estamos aprendiendo, ¿verdad? De la obra de Dios, cómo ha hecho Dios. Entonces, mi pecado pasado también cargó. Mi pecado futuro, ¿sí o no? Hasta la muerte. Esto es mi pecado. Sí. Entonces, pecado de mañana, ya perdonado. Así como la Biblia dice, siga pecando, ¿no? Ya ahora vamos a vivir en, ¿verdad? En paz y gozo, en una libertad, ¿verdad? Que Dios nos libró. Y ya ahora vamos a vivir como hijo de Dios, ¿verdad? Como un hijo perfecto. Mucha palabra nos dice eso.
Sí, vamos a buscar Isaías 53, Isaías 53, verso 6. Leamos, ¿sí? Tenemos Isaías 53, verso 6. Leamos juntos, vamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová, Padre Dios, cargó en él. Aquí no dice nombre, pero nosotros sabemos cómo se llama. Jesús. Jesucristo, ¿verdad? En su Hijo unigénito, Jehová quita el pecado del mundo. Aquí dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros. No hay diferencia para todos. Eso es regalo de Dios. ¿Sí? Como dice, ¿verdad? Todos nosotros. Todos nosotros. Todo. Nos descarriamos como ovejas. Y cada uno, se apartó por su camino, desviado, otro lado, separado de la gloria de Dios. Pecado, ¿verdad? La vida es pecar y pecar y pecar. Pero aquí dice más Jehová, Dios cargó en él, en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Unigénito, el pecado de todos nosotros. Vamos a practicar eso. Yo lo practicamos siempre, ¿eh? Hermano Esli. Marco, adelante, por favor. Vea, uno aquí. Un pecador, ¿verdad? Marco. Por ejemplo, Jesucristo. Soy Jehová. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, soy Jehová, Jesucristo, un pecador. Pecado pasado. Por ejemplo, y presente y futuro, ¿verdad? El tiempo presente siempre pasado y futuro, ¿verdad? No hay presente, ya pasa y pasa. Eso todo. Pecado pasado, presente y futuro, hasta la muerte. Él no sabe ese pecado futuro, pero Jehová lo sabe todo. Dice, Jehová cargó en él el Cordero de Dios. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado de cada uno de ustedes. Jehová quitó y cargó en él. ¿Sí o no? ¿Quién lo hizo así? Jehová. No dependiendo de él, ¿verdad? Usted lo hace así, yo lo haré. No, no dijo así. Ya lo hizo. Sin preguntarnos, sin defendernos, lo hizo. Por su gran gracia, por su gran misericordia. ¿Sí o no? Listo. Lo que dice la Biblia es eso. Se llama el Evangelio. ¿Tiene pecado o no? No, no tiene. ¿Es así, no? Vea, San Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, estar libre. Un aplauso al Señor y a todos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es la obra de Dios. Entonces, pecado de mañana, igual, ¿verdad? Jesucristo lo quitó y cargó. No solamente cargó, no solamente quitó, ¿verdad? Y cargó sobre Jesucristo, sino Dios, Jehová, alzó, ¿verdad? Un látigo de ira, castigo de, ¿verdad? Ira y el juicio. Viendo, ¿verdad? Marco, ya Marco no tiene. ¿Quién tiene? Jesucristo. Jesucristo tenía el pecado del mundo, aquel tiempo, todo, de todo. Así Jehová juzgó a su Hijo unigénito. Ha puesto, ¿verdad? Este látigo de ira. Así fue herido, molido. Todo su cuerpo al final murió. La paga del pecado es muerte. Él murió.
Entonces pagó todos sus pecados. ¿Sí o no? Es así. ¿Tiene pecado o no? Ya no. Jehová lo quitó. Yo quería, ¿verdad? Yo quería practicar con cada uno de ustedes. Pero ustedes, espero que entiendan eso. Quitó todo su pecado, ¿verdad? Cargó en él. ¿Quién lo hizo así? Jehová, no ustedes. Pidiendo perdón, ¿lo hará? No, no. Si usted lo hace, yo lo haré. No. Eso es la gracia de Dios. Muchas gracias. Verso Isaías 40, vamos a ver, Isaías 40, libro, estamos en libro Isaías, capítulo 40, verso 1 y 2. Leamos, sí, juntos, con voz alta, vamos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice, por todos sus pecados, por el pecado del mundo. Ya entendemos muy bien, ¿verdad? Pero aquí también habla más detalle. Por todos sus pecados. Todo, dice. Entonces, ¿qué es su pecado? Todo, ¿verdad? Mi pecado hasta ahora, sí. Ya, nosotros no podemos recordar todo, pero sí, tenemos mucho pecado. Y pecado, ¿verdad? Futuro. No, vamos a luchar contra el pecado, ¿cómo no? Pero también sale pecado. Inevitablemente, ¿verdad? Sale pecado. Entonces, ese pecado futuro, eso, todos mis pecados, hasta la muerte, eso es todos sus pecados, todos mis pecados. Dice, doble. Aquí nadie puede vivir doble. Nacer, ¿verdad? De vientre de su madre de nuevo. Nadie puede hacer eso, ¿no? Una vez suficiente, pero pagó doble. Nos da confianza. Doble ha recibido de la mano de Jehová. Paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la sangre. Jesucristo sangró, ¿verdad? Derramó toda su sangre. Sí, 44, capítulo 44, Isaías 22. Leamos, sí, junto, vamos. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Jehová aquí está hablándonos. Dice, ¿verdad? Consolaos, consolaos, mi pueblo, a mi pueblo, consolaos. Así Dios quiere consolarnos. Una consolación grande, tan grande, el perdón del pecado. Y dice, yo, Jehová dijo, ¿verdad? Aquí, yo deshice como una nube tus rebeliones, una vida, ¿verdad? Muy rebelde, sucia, pecaminosa, y como niebla tus pecados, dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí. Si viene a mí, yo le perdonaré. No está diciendo así. Ya, vuélvete a mí, ¿verdad? Porque yo te redimí, yo te perdoné todo. Venga a mí, con confianza venga a mí. Ya lo perdoné todo. Con confianza venga. Si viene, yo le perdonaré. No dice así. Ya nos perdonó. ¿Sí o no? Lo que debemos hacer ahora, volvernos a Jehová con confianza, con certeza. ¿Sí o no? Sí, pero el que no tiene esa certeza no se puede. No puede. Si quiere, pero no puede. Así uno, ¿verdad? No tiene esta certeza, no puede acercarse a Dios.
tener esta certeza, tener este perdón, ¿verdad? De todo su pecado, con paz y gozo, es su salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es el perdón del pecado. ¿Recibieron la salvación? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Recibió el perdón de todo su pecado. Todo. Debe ser todo. ¿Sí o no? Todo. Así que Dios nos perdonó. ¿Sí? En Isaías, vamos a ver Isaías 53, verso 5. Leamos, junto vamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí habla sobre el sufrimiento de Jesucristo, aflicciones, dolores, ¿verdad? Él fue herido por nuestras rebeliones. Molido, ¿verdad? Fue molido, herido y castigado, rasgado todo su cuerpo por todo nuestro pecado. Así Él pagó todo nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga, por su muerte, por su sangre, fuimos nosotros curados. No está como hablando, ¿verdad? Una curación de la carne. Aquí está hablando una como sanidad de su espíritu. Por ejemplo, estábamos muertos, pero Dios nos salva, ¿verdad? El que oye la palabra de Dios, renace, ¿verdad? Puede renacer. Así que Dios ya nos ha dado, ya somos curados, ¿verdad? De esta enfermedad, ¿verdad? De esta enfermedad más fea que lepra. ¿Cómo se llama? Pecado. Pecado. Qué terrible este pecado. Este pecado lleva hasta el infierno. Pero Jesucristo fue herido, fue molido, todo su cuerpo castigado, ¿verdad? Para salvarnos. Él pagó todos por mí. Entonces, ¿quién es usted? Sí, soy salvo, soy perdonado, curado. ¿Sí o no? Es así. Es suyo. Ese verso es suyo. Esta obra es suyo. Es suya. Y San Juan 19, San Juan capítulo 19, verso 30. Ahí habla como última palabra, penúltima palabra de Jesucristo sobre la cruz. ¿Qué dijo? Consumado. Vamos a recordar esta palabra. Es una conclusión de Jesucristo porque vino. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Antes de nacer, ¿verdad? Así. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y muriendo en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir consumado es? Hecho está, ¿verdad? Uno dice, hecho está. Es, hecho es. Porque vino para salvarnos. Salvado es. Usted pregunta al Señor, ¿cómo el Señor le respondería a usted? Si pregunta, Señor, ¿soy salvo o no? Consumado es. Salvo es. Entonces, ¿quién soy yo? Así salvo. Gracias a Dios. Soy salvo. Señor, ¿yo puedo ir al cielo o no? Si preguntamos al Señor, Señor, ¿cómo me dirá? ¿Consumado? Es. Si se puede. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Venga a mí. Si se puede. Pero muchos no quieren aceptar, no quieren recibirlo, entonces no va. No se acerca a Dios. Es regalo. Sí, vamos a ver ese foto. Vea,
Jesucristo recibió, ¿verdad?, de ese látigo que tiene pedazo de hueso y de hielo. Entonces fue herido, fue molido todo su cuerpo, casi muerte. Uno muere recibiendo ese látigo, pero lo soportó y llevó este cruz, ¿verdad?, esta Golgota, hasta Golgota. Recibió corona de espina, fue clavado en su mano y en su pie. Y después, ¿verdad?, un soldado abrió el costado de Jesucristo. Ya salió toda la sangre y agua de su cuerpo. Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión, no se hace salvación. Él, sí o sí, debería sangrar todo. Así eligió Dios, ¿verdad?, la cruz. Esta cruz, por esta cruz, sobre esa cruz, podría sangrar todo. Era una manera que eligió Dios. Sangró todo, y murió en la cruz. Y dijo, ¿verdad?, penúltima palabra. ¿Cómo dijo? Consumado. Ya, vamos a repetir 3 veces. Vamos. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Salvado es. Curado es. ¿Verdad? Perdonado es. ¿Sí o no? Eso es regalo de Dios. Vamos a recibir. Gracias al Señor. Vamos a ver este video. Eso, sí, se llama Pasión. Es una película poco cruel, pero sí, Jesucristo así murió. Qué terrible, ¿verdad? Qué cruel eso, verlo. Pero eso es paga del pecado. La Jesucristo pagó todos mis pecados por la muerte. Y Dios nos mostró, ¿verdad? Nos reveló la justicia de Dios, el perfecto amor de Dios y la salvación. El perdón de todos mis pecados, así me reveló, me mostró. ¿Sí o no? Sí, Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. O sea, mis pecados, ¿verdad? Es todos. Mis pecados hasta ahora, desde el nacimiento, y mis pecados futuros, ¿verdad?, hasta la muerte. Es todo mis pecados. Así Jesucristo murió en lugar de mi persona, en vez de, ¿verdad?, mi persona. Entonces ya ahora yo no hace falta morir, ¿verdad?, por el pecado, ni caer al infierno. Soy libre. Así que Jesucristo me libró, ¿verdad?, de todo nuestro pecado. Vea, así murió, ¿verdad? Jesucristo, eso es paga del pecado. Y resucitó al tercer día. Por eso el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de su salvación es la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. ¿Por qué resucitó? Para también, ¿verdad?, manifestarnos nuestra justificación. ¿De qué? Del perdón. Dios me perdonó. Sí. Vea la cruz, murió por usted, en lugar de usted, y resucitó. Vea a Jesucristo resucitado. Resucitó. Al salir, ¿verdad?, este sumo sacerdote del lugar santísimo, fuera del tabernáculo, todo el pueblo, ¿verdad?, espera ahí, fuera, a ver si sale o no en vivo. Si no sale, muerto, dentro, porque tal vez, ¿verdad?, indigna la sangre o ofrenda, ¿verdad?, sucia, o tal vez sumo sacerdote como indigno. Pero ya salió. ¿Qué quiere decir eso? Dios aceptó ese sacrificio y nos perdonó. Esto es justificación, nuestra justificación de perdón. Más seguro, ¿no? Por eso la resurrección de Jesucristo es importante. Buscamos Romano capítulo 4. Romano capítulo 4, verso 25. Sí, leamos Romano 4, verso 25. Leamos juntos, vamos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones,
y resucitado para nuestra justificación. Ya tiene la justificación de su perdón, ¿sí o no? Recibimos. El perdón, recibimos. Justificación del perdón, recibimos. Aquí dice, es suyo. Así Dios regala a cada uno de ustedes. Pero uno, viendo, escuchando, dice, ¿verdad? No sé, no sé, no estoy seguro. ¿Cómo se llama eso? Incredulidad. No creer. O sea, no quiere recibirlo, entonces no es suyo. Dios le regaló. Vamos a recibir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo soy salvo. Como dice la Biblia. La resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Es nuestra justificación del perdón. Sí, eso es nuestra certeza y convicción. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así recibimos certeza y convicción, ¿sí o no? Y hasta justificación recibimos, es mío, soy salvo. Aquí dice, ¿quién es usted? Salvo, hijo de Dios. Capítulo 5, verso 10. Romano 5, verso 10. Sí, leamos juntos, vamos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida nueva, ¿verdad? Por su resurrección, mucho más. Por eso, esta muerte de Jesucristo y su resurrección es nuestra evidencia de la salvación. Él murió por mí y resucitó por mi justificación. ¿Quién me condena? ¿Quién me condenaría? Nadie. Jesucristo me perdonó. Jesucristo me salvó. ¿Quién me condena? ¿Quién me echa fuera al infierno, verdad? Para que vaya al infierno. Nadie. Dios lo aceptó, ese sacrificio. Capítulo 8, Romano 8, verso 34. Sí, leamos, sí, juntos vamos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí una pregunta, ¿verdad? A cada uno de nosotros. ¿Quién es el que condenará a usted? ¿Quién? ¿Quién, verdad? El que me condenaría. Dice aquí, Cristo es el que murió por mí. ¿Qué quiere decir eso? Nadie le va a condenar. Nadie. ¿Pero por qué, verdad? Condenado, juzgado. ¿Por qué no tiene esa certeza? Aquí dice. Por eso la fe es confiar así en la palabra, como tal. Así soy. Por eso siempre poner su nombre es algo muy bueno. Y ahora lea la Biblia, por favor. Ahí puede encontrar su nombre. En cada verso ahí nombra y nombra su nombre. El que no está escrito su nombre en el libro de vida, ¿verdad? Lanzado al lago del fuego. Entonces, ¿quién puede saber que está escrito su nombre en el libro de vida? Muchos dicen, piensa, sí, yo voy a ver después de la muerte. Eso no funciona eso. Después de la muerte no tiene oportunidad. A ver y tener, ¿verdad? Oh, sí, certeza. No. Aquí, mientras vivimos en ese mundo, debemos confirmar y tener certeza. Así es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí puede poner su nombre. El Cordero de Dios que quita el pecado de Elías. El pecado de Carlos. El pecado de Juan. María. ¿Me explico?
Es su verso. Es su verso. Entonces, en cada Biblia usted puede poner, aquí dice, ¿quién es el que condenaría a Carlos? ¿Quién? ¿Quién es el que condenaría a Roberto? Cristo es el que murió por Roberto, por Carlos, ¿verdad? Cristo es el que murió por Jorge. ¿Quién lo condenaría? Nadie. Así tenemos una respuesta. Así puede poner su nombre ahí en cada verso. Es mío, es mío. Dios me habla, Dios me habla. ¿Cómo no vamos a tener esa certeza? Busquemos Efesios capítulo 3. Ya casi terminamos. Efesios capítulo 3, verso 12. Sí, leamos juntos. Vamos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, ya tenemos, tendrá, no, ya tenemos. Dice, seguridad. ¿Cuánto por ciento? 100%. ¿Por qué? Así Dios me perdonó 100%, ¿sí o no? 100%. No defendiendo de su obra, sino ya le perdonó. Lo que debemos hacer es aceptar y recibir y guardarlo, ¿verdad? Como suyo. Y vivir permaneciendo en la fe, en el Señor Jesucristo. Mañana vamos a aprender eso. Uno, ¿cómo debe vivir después de la salvación? ¿Cómo puede permanecer en el Señor? Sí, es algo muy importante. Por sus frutos los conoceréis. Ya hoy sembramos, ¿verdad? Esta semilla del Evangelio, pero nadie quiere ver su fruto y se fue. No permanece, entonces eso es peligroso, muy peligroso. Hay que permanecer para ver su fruto, según esta semilla. Mañana lo vamos a aprender. Pero ahora, hoy, ¿verdad? Hoy vamos a tener esa certeza, convicción. ¿Cuánto por ciento? 100%. ¿Usted si ahora muere, a dónde va? Al cielo. ¿Cuánto por ciento? 100%. ¿Por qué? Así Dios me perdonó. ¿Cuánto por ciento? 100%. Pecado de mañana, ¿ya fue perdonado o no? Sí. Pecado de mañana, hasta la muerte. Entonces, mañana peca y muere, ¿a dónde iría? Al cielo. ¿Por qué? Ya es perdonado. Consumado es, consumado es. Así vamos a tener la certeza. Tal vez eso no es certeza. Defendiendo de su vida, eso no es seguridad. No es seguridad. Así como no somos perfectos, ¿verdad? ¿Quién puede asegurar en su vida? Nadie. Sí, tenemos seguridad y acceso, ¿verdad? Acceso. ¿Cuánto por ciento? 100%. 100% llegamos al cielo. Este acceso, 100%. Por ese acceso llegamos 100% al cielo. Y dice con confianza. ¿Cuánto por ciento? 100%. Por medio de la fe en Él. Lo que debemos hacer es permanecer en Él. ¿Verdad? Permanecer y permanecer. Seguir, ¿verdad? Agradeciendo, glorificando a Dios. Según esta vida nueva. Algo digno, ¿verdad? San Juan, busquemos San Juan capítulo 10, verso 28. San Juan capítulo 10, verso 28 y 29. Leamos, ¿sí? Junto, vamos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Nadie puede arrebatar de mi mano, de la mano de Jesucristo, ni de la mano de Padre Dios. Nadie. ¿La salvación se pierde o no? Así no se pierde. Vea, mucho, yo escuchaba de algunos. ¿La salvación se pierde o no? Muchos me dicen, sí, se pierde. Uno no lo cuida, ¿verdad? Esa salvación se pierde. Entonces no ha recibido. La salvación que se pierde no es salvación. La salvación viene de Dios. Viene, ¿verdad? Como sello de Dios. ¿Me explico? Viene como pacto de Dios. Sí, Dios no va a soltar. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy ya soy salvo, soy hijo de Dios. Ah, yo puedo ir al cielo. Mañana, ¿cómo será? Defendiendo. Entonces eso no es salvación, no es seguridad. Con mucho cuidado, ¿verdad? Para no para perder, no para perderla. Eso no es seguridad, no es confianza, tampoco. Miedo, con miedo uno vive, pero la salvación no es así. Como dice aquí, yo les doy vida eterna. ¿Quién da? Jesucristo, Dios. Yo les doy vida eterna. No perecerá jamás. No se pierde jamás. Lo que ha nacido de Dios, ¿verdad? Es hijo de Dios. ¿Cómo Dios lo va a soltar? Es hijo de Dios. Mañana, si peca, ¿qué pasa? Siendo salvo, peca y peca. Viene disciplina de su Padre, Dios. Señor, ¿verdad? El Señor disciplina al que ama. Ahora, el pecado es diferente para con salvos. El pecado ya todo es perdonado, pero viene disciplina de Dios. Vamos a recibir disciplina de Dios como hijo de Dios, ¿sí o no? No hace falta como preocuparse de caer al infierno, ya no. Solamente vamos a cuidarnos, igual también luchando contra el pecado, como no, pero con confianza. ¿Me explico? Con certeza. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El justo podría caer en el pecado. No caiga, por favor. Es duro, es duro. Disciplina de Dios es dura, muy dura. No lo espere. Vamos a luchar bien, ¿verdad? Entonces, Jesucristo no va a soltar, Dios tampoco, ¿verdad? Así la salvación no se pierde. ¿Entendemos? Es importante porque mucho tiene su salvación defendiendo su vida y se pierde. Entonces no es hijo de Dios. Hoy soy hijo de Dios, mañana no, porque pecó, mañana sí, mañana no. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? No es. Dios no está jugando con nosotros. Usted está jugando con Dios. No es así. Vamos a terminar con este dibujo. Vea, aquí como comprobante de pago de pecados. Aquí dice, ¿verdad? Todo pecado, perdonado, pagado. ¿Verdad? Celo, grita, unión libre. Aquí todo el mundo sabe, ¿verdad? Unión libre es un pecado, pero es perdonado. Solamente tenga un corazón frío con su pareja. ¿Me explico? Llevando como un matrimonio civil, pero no tiene como un corazón frío con su pareja, buscando otra o otro, es más gran pecado, ¿sí o no? Fornicación. Ya, todo es pecado perdonado, pecado pasado, presente y futuro, etcétera, perdonado. ¿Cuánto se queda como deuda del pecado? 0. Doble ha recibido de la mano de Jehová, ya doble, suficiente. Tenga paz, tenga paz. ¿Sí? Vea, la Biblia es
factura de pago de todo su pecado. Lea la Biblia, por favor. Es importante para los salvos. Los domingos, así aprendemos la palabra igual, ¿verdad? Cómo debemos vivir, qué debemos hacer. Así, los domingos vamos a aprender y aprender. Y leamos cada día la Biblia, confirmando igual también, reconfirmando su salvación, ¿verdad? No para dudar, sino nos da más, ¿verdad? Crecimiento, según esta renovación de entendimiento. Vea esta obra. Esto es una obra de rompecabezas de 1000 pedazos. Vea, pero aquí abajo falta, ¿verdad? Un pedazo. Se cumplió 99%, pero no es obra completa. Hablando así, la salvación de nosotros debería ser, ¿cuánto por ciento? 100%. Uno confiando en su obra, ¿cómo puede ser 100? Eso nunca sale. Por eso, todo aquel que defiende de las obras de la ley están bajo maldición. Porque nunca se puede 100. Así no puede ir al cielo. Equivocado, ¿verdad? Confundido. Entonces, eso es la obra de Dios. Vamos a recibir, no de nosotros. ¿Sí? No de nosotros. Vea aquí, les cuento una historia real. Como en 1982 años, un hombre que se llamaba George Wilson fue atrapado por el pecado de hurto y de homicidio mientras robaba en la oficina de correo. Entonces ya salió la sentencia, ¿verdad? Sentencia dice, pena de muerte. Entonces ya ahora le tocó esperar y esperar la fecha de su muerte, pero sus amigos, ¿verdad? Familias comenzaron a solicitar por él, ¿verdad? Y llegó al presente esta solicitud de la familia al presidente de Estados Unidos. Hubo, ¿verdad? En Estados Unidos. Este presidente se llama Andrew Jackson. Entonces el presidente la vio, esta solicitud, y el presidente firmó, ¿verdad? En la carta del perdón. Dijo, ¿verdad? Esa carta. Cancele la pena de muerte y suéltelo. Ya fue perdonado. Ya firmó el presidente. Con todo su poder, ¿verdad? Potestad, ya firmó. Y llegó esta carta a este hombre, ¿verdad? Carta del perdón. Pero vea, este George Wilson no quiso recibir. No quiso recibir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo voy a morir. Yo voy a morir. Entonces no quiso recibir eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a soltar. Echar fuera. Vaya, ¿verdad? Ya soltó. Según la ley, perdonado. Vaya, vaya. Pero él no quiere recibir ese perdón. Vea, así, por eso otra vez hicieron el juicio. Entonces, últimamente fue como sentencionado la horca otra vez. Pues dijo, porque la carta del perdón es solo un papel. Su valor totalmente depende de aceptar. Pero él la ha rechazado, ¿verdad? Entonces él no puede recibir el perdón aunque fue perdonado. Ya murió. Una historia real. Ya perdonó todo. Y familia, ¿verdad? Amigos, espera. Pero él quiso morir. No quiso recibir ese perdón y murió. Según, ¿verdad? Su elección por la horca. Entonces la carta del perdón del pecado se quedó ahí, ¿verdad? Sobre un escritorio de oficina. Ya es basura. Es una basura y ya no vale. Vea, Jesucristo es como una carta del perdón, ¿sí o no? La Biblia es carta del perdón. Nos dice, perdonado,
perdonado, consumado es. Pero muchos no lo toman en su cuenta, ¿verdad? No tengo aún la salvación en un proceso, haciendo algo, confiando en su obra. ¿Cuándo puede ser salvo? Nunca. Así muchos están bajo maldición, confiando en su obra. Y ahora vamos a confiar en la palabra. Dios nos salvó, Dios nos perdonó. Y ahora vamos a repasar y repasar esta palabra hermosa, ¿sí o no? Que nos dice sobre nuestro perdón, que nos dice sobre el perfecto amor. ¿Sí? Leamos junto Efesios 2:8. Vamos. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos. Soy salvo por medio de la fe. Esta fe no de nosotros. Uno inventa su fe, ¿verdad? Según su vida, según su obra. No, esta fe también viene de Dios. Don de Dios, regalo de Dios, para que nadie se gloríe. La fe viene de Dios por la palabra. Es regalo de Dios. Leamos Romanos 6:23, leamos juntos, vamos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, así Dios nos regaló, ¿verdad? La salvación tan grande, tan grande. No vamos a menospreciar y vamos a valorar. ¿Cómo? Permaneciendo en la iglesia. Eso es valorar, ¿verdad? Recibiendo más esta certeza y convicción, creciendo en la fe. Hay que crecer. La fe es como una semilla. El evangelio es como una semilla. Se cayó en su corazón. Eso recibir, ¿verdad? Salvación. Pero sin ver fruto es peligroso. Por sus frutos los conoceréis. Dios quiere ver su fruto de su salvación. Mañana, así vamos a aprender un poco más cómo vamos a vivir, ¿verdad? Como hijo de Dios después de la salvación. Ya, terminamos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos muchas gracias por la salvación, por este perdón eterno. Señor, nosotros no merecemos ir al cielo, pero nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre en lugar de nosotros. Muchas gracias, Señor. Con todo nuestro corazón queremos dar gracia, gloria y alabanza al Señor de corazón. Señor, también queremos seguir adelante aprendiendo, creciendo en la fe según tu voluntad. Señor, ayúdanos para que podamos permanecer en el Señor siempre para recibir la palabra de vida. Muchas gracias, Señor, por tu gran gracia, por tu gran misericordia. Y te alabamos con todos nuestros corazones. Y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.